Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a este último webinar que celebramos en DEC antes de terminar el año. Seguro que muchos de vosotros ya estaréis con los nervios de la Navidad, preparando la Navidad, la semana que viene que es súper familiar y ya tenemos que estar con los niños en casa y tal. Os agradecemos muchísimo que nos hayáis hecho este huequecito y que nos acompañéis esta tarde. Para algunos de los que os acabéis de presentar, por si acaso, perdón, de conectar, por si acaso no nos conocéis, os cuento un poco quiénes somos qué hacemos y qué hacemos en DEC, muy brevemente. Somos una asociación sin ánimo de lucro que nació en el año 2014 y desde entonces llevamos impulsando la experiencia de cliente para que se convierta en una estrategia rentable y diferencial dentro de las empresas y que estas empresas sean reconocidas por entregar experiencias únicas a sus clientes. Para todos los que queráis saber más acerca de la asociación y de lo que hacemos, os invito a que consultéis nuestra página web asociaciondec.org y que si tenéis queréis saber más o tenéis cualquier consulta, nos escribáis a través de ahí. El webinar que tenemos hoy, que lo hacemos en colaboración con Hootsuite, es súper interesante porque tenemos un sector de los más experienciales que hay si cabe, que es el tema de las vacaciones, de las estancias hoteleras. Bueno, pues de esos momentos, ¿no?, que todos esperamos tener unas experiencias mágicas y maravillosas. Entonces, vamos a conocer el caso de Melia y de cómo ellos han implantado su estrategia Social First, cómo se han apoyado en las redes sociales para poner al cliente en el centro, cómo han utilizado las redes para implantar un programa de embajadores, tanto externos como externos, cómo han gestionado las crisis. Bueno, tenemos un tema súper interesante que seguro que nos va a ayudar a muchos y os va a inspirar a muchos otros para que podáis hacer lo mismo que Melia. No me entretengo más y voy a presentar a Romina González Galeto, que algunos seguro que ya la conocéis porque nos ha acompañado en un viernes no hace mucho, que es Country Manager Spain en Hootsuite. Romina nos va a dar unas pautas y nos va a introducir en el tema y nos va a presentar a Santiago, que nos va a acompañar esta tarde. Muchísimas gracias a todos. Romina, es tu momento. Muchas gracias, gracias a todos. Bueno, y por supuesto, muchísimas gracias a Santiago también por acompañarnos. Bueno, hoy vamos a hablar de esta estrategia Social First y también de las tendencias que vemos desde Hootsuite para el 2022. Yo soy encargada del mercado de Hootsuite y tengo hoy el honor de estar presente y discutiendo con Santiago García Solimey, que es el Head of Social Media en Brands PR de Melia Hotels. Vamos a iniciar la sesión de hoy hablando de las tendencias. Lo interesante es que luego de estas tendencias vamos a ver cómo marcas que son muy maduras y están realizando acciones de forma estratégicas y transformativas dentro de las redes sociales, como es el caso de Melia, cómo ellos también están aplicando varias de estas tendencias que vamos a evocar a partir de este estudio que ha realizado Hootsuite. ¿Cómo se ha realizado este estudio? Este estudio, como pueden ver, se han realizado a partir de encuestas, más de 18,000 personas encuestadas. Se han encuestado también y se han realizado entrevistas con responsables y líderes de las principales redes sociales. Y también se han analizado los datos de más de 20 países. A partir de ahí vemos de forma muy clara, con estas preguntas que hemos realizado a estos encuestados, hemos tratado de analizar y de saber qué intentaban hoy estas organizaciones lograr con las redes sociales. ¿Cuál será el objetivo? ¿Qué debemos lograr en el 2022? Es interesante cómo vemos que la percepción de marca sigue estando en el número 1, muy próxima, si podemos decir así, de la necesidad de aumentar la adquisición de nuevos clientes y, en tercer lugar, generar
conversiones, generar leads, compras o, ¿por qué no?, también preguntas sobre nuestro producto que sabemos que nos pueden llevar a compras. Hay una necesidad de generar negocio. Entonces vemos cómo estos tres principales son los bloques principales. A no olvidar que hay tendencias también que aumentan, como por ejemplo la necesidad de mejorar la experiencia cliente y, ¿por qué no?, con un 20% mejorar también la experiencia del empleado. Vemos cómo son varios logros que las marcas esperan ya de cara a el próximo año. Luego también es interesante, y gracias a este estudio y las encuestas, hemos visto también cómo nos posicionamos o cómo las marcas se posicionan a nivel canales, ¿no? Y aquí vemos, y es interesante realizar esta comparación entre el 2020 y 2021. ¿Cuáles son las percepciones? ¿Qué ha pasado con esta encuesta? ¿Cuáles consideramos que son las redes más importantes para conseguir esos objetivos empresariales? Vemos cómo hay un descenso, si podemos hacer así, entre el 2020 y 2021 de esas redes principales, si podríamos decir así, ya hablando de Facebook, Instagram, LinkedIn y también, bueno, vemos un aumento en Twitter y como hay un aumento considerable sobre otro tipo de canales que cada vez más se utilizan, como es el caso de TikTok para las marcas, WhatsApp, obviamente que hemos visto el aumento con esta comunicación con el cliente, Pinterest y Snapchat. Vemos que es bastante estable y significativo para estas marcas cuáles son los puntos, digamos, o esos canales que piensan y consideran ellos van a ayudarles con estos objetivos. Es interesante también hablar, y a nosotros dentro de las encuestas hemos tratado de entender cuál va a ser la tendencia en la inversión ya de cara al 2022. Teniendo en cuenta tres criterios, siempre pensando en canales, en estas redes sociales y analizando, queremos o desean aumentar la inversión, disminuir la inversión o mantenerla. Y aquí es muy interesante cómo podemos ver que hay una tendencia en esas redes que podemos decir tradicionales, porque y hablo tradicionales en el sentido que están muy bien implementadas ya a nivel empresas, donde hay un aumento. En general, los encuestados piensan que desean aumentar esa inversión. Y por otro lado, en otras redes, digamos, más novedosas, por ejemplo, en el caso de TikTok, hay una necesidad de mantener también, que es el punto principal. Estas son, digamos, algunas de las tendencias. Vemos cómo sí, lo principal es que cada una de estas redes recibe un interés a nivel inversión, porque obviamente que cada una nos permite ya sea llegar a un público objetivo o conseguir ese objetivo de comunicación. Entonces aquí entramos también en lo que hemos podido nosotros definir como estas 5 principales tendencias, teniendo en cuenta justamente estas respuestas de los encuestados y las tendencias de uso gracias al informe digital. El primer punto que hemos aislado es la estrategia de marca. Y aquí es muy interesante ver cómo la tendencia es para las marcas realizar y acceder a una comunidad adecuada. Y aquí hablamos de recibir ayuda de creadores de contenido. A no confundir creadores de contenido con influencers. ¿Qué pasa? ¿Cuál sería la diferencia? Un influencer es una persona que suscita por sí mismo un interés en función de las visitas que realice, por ejemplo, las acciones que realice, seguimos a esa persona, seguimos a ese influencer. Ya el creador de contenido se infiere ya en una comunidad de creadores existentes. Por ejemplo, cuando hacemos tutoriales sobre videojuegos, cuando hacemos tutoriales sobre Lego, cuando hacemos tutoriales sobre cocina, etc. Ya existe esa comunidad y no soy solamente el centro de esa comunidad, sino que soy un creador más. Esta es una tendencia muy, muy importante que vemos hoy en día.
Luego, la publicidad en redes sociales. Vemos que cada vez más, a nivel encuestas y a nivel profesionales, hoy que trabajan con las redes sociales, ven la necesidad de tener esta estrategia de pago. Luego, el tercer punto es el retorno de la inversión. Cada vez es más importante y a nivel que vamos madurando el uso de las redes sociales en nuestras organizaciones, vemos cómo necesitamos también realizar acciones que nos den un retorno de inversión claro. Tenemos que medir ese retorno de inversión, ya sea para defender internamente nuestros presupuestos, pero también para optimizar esas acciones y esas estrategias e ir cada vez más a un enfoque muy ligado con nuestros negocios. Luego el cuarto punto y esta tendencia es el comercio en las redes sociales. No podemos, no podemos olvidar que en esta fase, ¿no? Pandémica o post-pandémica, si podemos llamarla así, el centro de la experiencia de compra se ha realizado de forma online. Entonces aquí también la tendencia es que las redes sociales van a ser un canal más y se van a posicionar como un canal más también para el comercio digital. Y por último, y esto también hemos heredado, ¿no? de la pandemia, pero que se ha quedado, es una tendencia que ha llegado para quedarse, es la atención al cliente. Cada vez más vemos en clientes y en la tendencia también con todas estas encuestas, ese cambio que ha habido en el sentido del aumento de la atención al cliente vía las redes sociales, que ha hecho también que los responsables de marketing han tenido que ver ese aumento y obviamente tomar medidas para optimizar esa experiencia del cliente. Vamos a ir de forma muy rápida a este primer punto. Vamos a ver solamente uno o dos puntos y luego ya vamos a conocer la estrategia de Meliá con la charla de Santiago, pero vamos a hablar rápidamente a esto que evocábamos en el punto 1, que es cómo accedemos a esa comunidad, a nuestra comunidad adecuada en función de nuestra marca, y esto con la ayuda de los creadores. Y pensamos de qué se trata. Bueno, como decíamos, es cómo vamos a trabajar y aprovechar estas comunidades de creadores que ya existen para conectar también con nuevas audiencias, generar simpatía, confianza y obviamente obtener ese capital cultural y humano que es tan útil y es tan necesario para la percepción de marca. Y aquí hablábamos justamente de que cada vez más la tendencia a nivel comunidad es no solamente no trabajar con diferentes tipos de creadores, y veíamos también en encuestas o informaciones que hemos recibido, y esto es un dato también interesante, que hoy los niños, por ejemplo, ya no sueñan en su mayoría con ser astronautas, como era el caso. Ahora quieren ser creadores. Ahora es muy común, e incluso me ha pasado personalmente, que un niño pequeño, o en todo caso mi hijo, que diga, bueno, vamos a colgar esto en YouTube. Bueno, sí y no, pero ellos mismos, los niños, ya tienen ese código incluso de creadores. Entonces imaginemos cómo esto ya forma parte de nuestra cultura, incluso de nuestra cultura digital. Somos todos un poco creadores o queremos serlos. Entonces ahí está esta oportunidad para las marcas para crear y conectarse con estas comunidades, más allá de, y no confundirlos con seguidores, sino que tiene que ser una cooperación. Y obviamente esto puede hacer y generarnos, ¿no? Un crecimiento también a nivel de simpatía, y podemos apoyarnos en estos creadores. Entonces, una tendencia muy importante que se verá cada vez más en los próximos meses. Luego hablamos también de la tendencia que está relacionada con la atención al cliente. ¿Qué ha pasado? Muchas empresas y muchos equipos de marketing se han visto sorprendidos, ¿no? Por la avalancha de contenido, de volumen, de necesidad de los usuarios y los clientes de comunicarse a través de canales digitales. Con los otros canales completamente saturados, han visto que esta tendencia era una tendencia fácil e inmediata para establecer un contacto, para resolver una duda,
y así hemos visto que se ha convertido en una tendencia para quedarse. Ante la interrupción de varios servicios, el digital ha sido el canal más fácil, más rápido y en donde hemos podido justamente rápidamente resolver todo tipo de dudas. Aquí hemos visto que los departamentos han tenido que agilizar esta respuesta pensando siempre en la satisfacción de ese consumidor que ha optado y cada vez opta más por el digital para relacionarse con la marca. ¿Qué tenemos que hacer? Y esto es muy importante porque todavía en lo que respecta a la atención al cliente, todavía tenemos muchas marcas que trabajan de forma separada. El departamento de marketing, el departamento de comunicación, el departamento de producto, el departamento de atención al cliente, el departamento de facturación. ¿Cómo hacemos para obtener esa visión unificada en todos mis canales, por ejemplo, a nivel mensajería? Entonces, que podamos de forma fácil, ágil, encaminar mensajes que están más relacionados con producto o con facturación de una forma en que nuestro cliente final, al final, obtiene una experiencia gratificante en el sentido de que como la experiencia está unificada, no tenemos la sensación de que cada vez que hablamos con un departamento o con un canal diferente, si llamo por teléfono o si contacto por redes sociales, a veces tenemos la sensación de que hablamos con marcas diferentes, pero en general es la misma marca. Entonces, esta estrategia común nos ayuda y ayuda a las marcas a que al final la experiencia del consumidor sea unificada y tenga relación con la marca que quiero poner, que quiero mostrar y cómo quiero tratar y cómo quiero gestionar esta atención. Es interesante también cómo a nivel digital, en esta tendencia y a nivel redes y a nivel mensajería, es cada vez más importante este intercambio de información y esta colaboración entre diferentes equipos, como decíamos, marketing, atención al cliente, que deben ir de la mano para obtener esta satisfacción. Es importante también invertir en formación y en servicios para estos equipos de redes sociales. Hay que definir una estrategia y a partir de esa estrategia formar y acompañar a las personas que forman parte de esos equipos. Hemos tratado de resumir y hablar puntualmente de dos puntos que nos parecen importantes porque vamos a ver ahora el caso de Meliá. Dejamos también la posibilidad a todos los oyentes de descargar las tendencias y obviamente estamos nosotros a disposición para todo tipo de preguntas. Ahora sí, me gustaría nuevamente saludar a Santiago porque vamos a entrar en discusiones y vamos a ver cómo y de qué forma hoy Meliá está adoptando algunas, incluso todas, estas tendencias que hemos visto en el informe. Hola, Santiago. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Me escuchan, no? Perfectamente. Ah, vale, perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. La idea es hacer un viaje no muy largo en el camino que nosotros comenzamos hace ya más de 10 años y que es nuestra estrategia para tratar de enfocarnos hacia una empresa social first. Primero, me gustaría hablar, bueno, el por qué y para qué de redes sociales en el grupo Meliá. Hoy por hoy estamos viviendo una auténtica revolución en lo que es el consumo de redes sociales y esta revolución tiene no tanto que ver con la parte tecnológica, pero más con la parte humana, ¿no? Y con la parte del comportamiento. Hace 10 o 11 años cuando empezamos no teníamos idea de que hoy, mediante el uso en redes sociales, podríamos estar llegando casi hasta al 60% de la población mundial. Y como primer grupo hotelero español, número 3 en el mundo y llegando a más de 30 países, para nosotros es una herramienta fundamental que nos permite tener un alcance exponencial. Si vemos crecimiento de usuarios en redes en los últimos 12 meses, bueno, 400 millones, es decir, esto es una herramienta brutal que nos da un alcance que nunca antes nos podríamos haber imaginado. Por otro lado, el usuario promedio ya está consumiendo casi 3 horas diarias en redes, con lo cual esto ya es una plataforma, las redes se convierten en una plataforma de entretenimiento, de inspiración, de información, y comparte
compite, perdón, con un Netflix o con un YouTube. Y luego lo otro interesante es que casi la mitad de los usuarios buscan productos y servicios, en nuestro caso hoteles, ya a través de redes sociales. ¿Por qué es importante el hecho de las redes sociales para hoteles? Y acá les traigo unas estadísticas que, si bien son prepandemia, son muy interesantes y seguro que ahora son mayores, pero cada vez que un viajero planifica un viaje a un hotel, ¿vale?, ya sea para sus vacaciones o para un viaje de trabajo, 8 de cada 10 accede a las redes sociales como parte del viaje de este cliente. Y lo importante es que un tercio de estos, 33%, en base a lo que ven en redes sociales, cambia su decisión de hotel. Es decir, tenía planificado un destino y un hotel en concreto, pero en base a lo que veo en redes cambia. Y ya hoy por hoy es una realidad que los viajeros están publicando en sus redes sociales contenido durante su estancia, y este contenido es de lo positivo y de lo negativo. Con lo cual, aunque no tuviéramos perfiles de redes, el viajero estaría hablando de nosotros y, como siempre digo, no tendríamos un lugar donde poder defendernos. Hasta aquí el porqué. ¿Para qué? Nosotros dentro de Meliá tenemos muy en claro una estrategia que está acotada en estos 4 pilares, no están en un orden particular, pero nos centramos de momento en estos 4, ¿no? Incrementar la notoriedad de nuestras marcas en digital. Como les decía, estamos en 30 países y obviamente en España tenemos una notoriedad muy alta, pero estamos abriendo hoteles en Oriente Medio, en África, en Asia Pacífico, en Vietnam, en Indonesia, donde obviamente tenemos un potencial para incrementar notoriedad, y para eso usamos nuestras redes. La segunda es, verdaderamente vemos que las redes sociales son un derivador muy importante de tráfico a lo que es nuestra web transaccional melia.com, y no solo que cada vez viene más tráfico, sino que el tráfico que llega desde redes es cada vez más cualificado, es decir, está mejor informado, va mucho más directo a la compra, sabe lo que quiere, sabe el tipo de habitación. El tercer pilar es construir confianza y fidelidad y amplificación con lo que son nuestros stakeholders, tanto internos como externos. Y aquí hablamos de colaboradores, inversores, comité ejecutivo de nuestra empresa, creadores de contenido, seguidores, proveedores. Con lo cual tenemos aquí este tercer pilar es verdaderamente súper importante y tiene una serie de estrategias. Y por último, en línea con lo que mencionaba Romina, mejorar la atención al cliente desde los canales sociales, en los cuales les hablaré luego. Hasta aquí el por qué y el para qué. Para nosotros el seguidor debe ser, o sea, no hay otra manera de que no sea el centro de nuestra estrategia en redes. ¿Y por qué? Porque es un entorno que está dominado por el seguidor, es decir, las marcas podemos acompañar, nos podemos plegar a determinadas tendencias, pero no tenemos control sobre lo que hacen los seguidores, y los seguidores son los que mandan en cuanto a qué es lo que quieren ver ellos en redes. Y si tu marca no es interesante, estos seguidores que tenemos le dan a unfollow y se van instantáneamente. Nosotros estamos llegando, y la verdad es que también es un enorme objetivo, si bien no nos interesa tener número de seguidores por tener números, pero vamos a estar llegando muy pronto a los 9 millones de seguidores. Lo importante de esto es que tenemos presencia en 190 países, y son la gran mayoría de países en el mundo. Si vemos los usuarios alcanzados en un año, estamos llegando a más de 2 billones, y las interacciones 13,7 millones en el año. Realmente, y todos los indicadores aumentan, lo cual nos dice que vamos por el camino correcto. Y esto es muy sencillo: en cuanto tu audiencia empieza a decrecer, no eres lo suficientemente interesante y tienes que cambiar. Nuestra estrategia obviamente está muy centrada de momento en Facebook y en Instagram, que son nuestras redes principales. Y siempre me hacen la pregunta, ¿no? Bueno, ¿y 9 millones de seguidores es mucho o es poco? Bueno, depende. Y les hago siempre la misma analogía de si nosotros tomamos un medio de comunicación como el New York Times y sumamos todas las personas que reciben en un día, un sábado, por ejemplo, que es la edición que tiene más tirada el New York Times, más todos los suscriptores mundiales, a ese número lo multiplicamos por 1.6 y llegamos a los 9 millones de seguidores. Y lo que quiero decir con esta diapositiva es que realmente, más que una compañía hotelera, somos un medio en sí. Tenemos una audiencia incluso mayor a un medio principal de comunicación, y esto nos da una enorme responsabilidad y nos hace prestar mucha atención a lo que va sucediendo en esta actividad que es tan dinámica.
Como les decía, siempre hay que entender, bueno, qué quiere el consumidor y cómo se comporta el consumidor. Y el consumidor en redes sociales hoy en día, podemos decir que, por ejemplo, el de generación Z, presta de promedio a un contenido en redes 2.8 segundos. Siempre hago lo mismo, en persona es más fácil. Hagamos el ejercicio de contar desde 0 hasta 2.8 y ese es el tiempo que el seguidor le va a prestar a tu marca, a tu anuncio, a tu video, ¿no? Entonces es muy poco tiempo. Peor que la memoria de PES son 9 segundos, con lo cual somos peor que un PES como consumidores. Con lo cual imagínate eso, en esos 3 segundos o casi 3 segundos, tienes que impactar y tienes que decirle al cliente, al consumidor o al fan, bueno, esta es mi marca, esto es lo que ofrezco, préstame atención, ¿no? Con lo cual tienes que ir, como siempre digo, con todo lo mejor que tengas al principio de este vídeo, ¿no? Yo veo muchos vídeos en redes de 15, 20, un minuto y recién en el segundo 30 te enteras lo que ofreces, ¿no? Por lo tanto, el contenido en redes, además de que hay una atención muy corta, tiene que ser instantáneo, experiencial, completamente muy directo, cada vez más muy directo, ¿no? ¿Qué quieres comunicar? ¿A dónde vas? ¿Qué ofreces? Y sobre todo creíble, ¿no? Y aquí tenemos piezas de contenido. Estamos viendo que la adopción es hacia lo que es video vertical, sobre todo con la explosión de TikTok, de la que hablaremos un poco después. Pero todo este contenido, lo interesante es que se conceptualiza, se crea, se produce y se ejecuta pensando directamente en nativo, en canal social y para cada canal. No es más contenido adaptado. En cuanto a lo que es la relación con nuestros consumidores, a nosotros lo que nos pasó es que desde marzo del 2020, cuando comienza la crisis del COVID, nos dimos cuenta de que había un cambio de tendencia importante y es que recibíamos una explosión de mensajes a través de redes sociales de clientes que querían cancelar su estancia, preguntar si el destino estaba abierto, no tenían el vuelo, el tour operador les había cancelado el paquete, con lo cual tuvimos un incremento de 153% en los mensajes que empezamos a recibir. Y a partir de ahí nos dimos cuenta que cada vez más lo que estaba pasando con el consumidor es que pasaban más tiempo consumiendo social media, se interactuaban con las marcas, se informaban a través de redes y querían participar de esa conversación y buscaban una respuesta prácticamente inmediata o menos de 2 horas, ¿no? Y obviamente esto lo que nos hizo pensar, empezamos a recibir, bueno, 700 mensajes diarios en todas nuestras redes a nivel mundial, y esto lo que nos hizo pensar fue en embarcarnos en un proyecto de la mano con nuestro partner Hootsuite que se llama Spark Central, lo cual es una herramienta que nos ayuda en todo lo que es la gestión y automatización de todo este customer service, ¿no? Aquí lo que estamos, bueno, recién estamos empezando con Facebook, con Instagram y con Twitter, y lo que estamos haciendo es utilizando Spark Central para crear automatización, porque muchas de las preguntas pueden ser respondidas mediante asistentes virtuales, trabajando junto con nuestras agencias de marca, nuestro personal de redes y community managers y nuestros equipos de customer service, para tener una manera ordenada de poder gestionar todo este volumen de conversaciones que nos llegan en social media. Y de momento recién estamos en el primer mes, pero el 97% de las conversaciones están siendo ya resueltas directamente desde social, lo cual es muy, muy importante. La otra área que también sufrió un cambio significativo en el último tiempo es todo lo que es escucha activa y en tiempo real en redes sociales. Y se preguntarán, bueno, ¿y por qué una compañía necesita escuchar? Y obviamente nosotros tuvimos la suerte de contar con la herramienta poco tiempo antes de la pandemia. Como se pueden imaginar, dentro de todas las industrias, los grandes afectados por esta terrible crisis fuimos hoteles, restaurantes y aviación, y de los tres, Meliá tiene 2, restaurantes y hoteles, con lo cual esto fue vivir una crisis como nunca antes habíamos vivido, y nos sirve a modo de aprendizaje de tener que entender qué es lo que está pasando, no solo en redes sociales, sino en blogs, en foros, en noticias. Entonces nosotros contamos con una herramienta que se llama Talkwalker, que es una herramienta muy avanzada. Esta herramienta lo que nos permite es monitorizar en tiempo real todo lo que sean menciones, impactos, como les decía, en redes, en blogs,
y tener automatismos para detectar si en determinado país hay un pico de impresiones y se está hablando de alguna de nuestras marcas o de alguno de nuestros CEO, de alguno de los ejecutivos, luego les mostraré los tableros que tenemos, de poder darnos cuenta, identificar lo que es también sentimiento de mensajes, es decir, si hablan de nosotros positivamente, negativamente, y esta herramienta también tiene lo que es reconocimiento de imagen, con lo cual también nos ayuda a gestionar todo lo que es crisis, bueno, potencial crisis o potenciales temas en los que luego tengamos que involucrarnos con el resto de los equipos. Lo otro que es interesante y que estamos implementando también desde este año, nosotros integramos toda esta parte de escucha en tiempo real para lo que es la digitalización de las relaciones públicas. Las relaciones públicas es cómo gestionamos todo lo que son nuestras marcas y nuestras historias para que aparezcan en prensa, tanto prensa offline como prensa digital, con lo cual tenemos todo integrado en la herramienta, y si vamos, por ejemplo, a un evento, la Feria de Lujo ILTM que hicimos en Cannes hace una semana, podemos tener todo el impacto que hubo de nuestra presencia en esa feria, en blogs, en medios online, en medios impresos, notas de periodistas, revistas, y lo podemos cuantificar y reportar de una manera centralizada. Lo otro en lo que estamos trabajando también es en realmente crear una cultura de lo que es social listening, en donde analizamos no solo obviamente nuestra marca corporativa y nuestro negocio, sino que analizamos nuestras marcas comerciales, qué es lo que se está diciendo de nuestro comité ejecutivo y consejos de negocio, qué pasa en los hoteles, hacemos escucha de lo que es competencia, es decir, cada vez más vamos hacia un modelo de crear lo que se llama un Digital Listening Room, para saber absolutamente todo lo que se dice de nosotros. Y con estas herramientas se puede hacer, obviamente, a nivel mundial. Otro de los pilares importantes de nuestra estrategia es todo lo que es amplificación, ¿no? Obviamente. Y la parte de influencers, aquí también tenemos una estrategia bastante avanzada, llevamos 6 años implementándola. Cada vez más, como también nos decía Romina, el consumidor confía más tanto en lo que es contenido de usuario como contenido de influencers que en lo que dicen las marcas. Los influencers se han convertido realmente en auténticas voces de amplificación para las marcas, y muchísimas de las decisiones, un gran porcentaje, como ven aquí, las decisiones de compra están influenciadas por lo que recomiendan o amigos, y a estos influencers los consideramos amigos, o gente a la que seguimos. Dentro de nuestra estrategia también trabajamos con una herramienta que se llama Tracker, que es la que nos sirve como base de datos, donde tenemos casi 900 influencers, con una audiencia potencial de 960 millones de usuarios, y año a año nos vamos superando en que cada vez más marcas mencionan a nuestra compañía. La estrategia para nosotros en lo que consiste, y acá les pongo ejemplos, realmente queremos una red de influencers que confíen en nosotros. Estos influencers, aquí tenemos, cuando hablo de influencers, es una mezcla entre macroinfluencers, celebridades, actores, actrices, creadores de contenido, directores, videógrafos, bueno, hay un poco de todo. Las capas en las que lo dividimos es macroinfluencers si tienen más de 1 millón, y hemos trabajado con varios, y microinfluencers si tienen menos de 1 millón. Pero para nosotros lo más importante es que cuando esta gente tiene que viajar, piensen en nosotros. Si van a un destino en donde tenemos un hotel o un resort, que la primera opción seamos nosotros, y que luego no vayan y se hospeden en el hotel de al lado, es decir, tener esta exclusividad. Lo otro en lo que nos hemos dado cuenta es que hemos evolucionado esta estrategia de trabajar con influencers para llevar a las redes sociales mensajes que son muy complejos, y mediante el vídeo, como en este caso, ahora bueno, estamos con este tema otra vez lamentablemente, pero todos nuestros protocolos que se llaman Stay Safe with Melia, que son los protocolos anti-COVID, hay más de 100 actuaciones en cada uno de nuestros hoteles. Y imposible explicar esto en redes sociales cuando la atención es tan corta y es todo por vídeo. Entonces aquí comisionamos a varios influencers a que lo explicaran ellos a su manera, mediante vídeos, y la verdad es que nos funcionó genial, se entendió muy bien el programa, las actuaciones, y los propios influencers explicaban de primera mano y con vídeos en qué consistían estos protocolos, con lo cual hay un campo muy interesante. Lo otro que nos funciona muy bien es cuando trabajamos con celebrities, por ejemplo, en este caso Paula Echeverría,
celebrity española, es que nosotros nos funciona también la amplificación que se genera a través de la estancia de estos celebrities en lo que son medios tanto impresos como digitales, y esto también los medimos y nos da una amplificación digital. Luego, en cuanto a lo que es medición de las colaboraciones, somos una compañía que mide absolutamente todo y más. Acá les pongo un ejemplo de lo que fue una campaña con influencers que fue después de la pandemia. Medimos, bueno, la cantidad de sesiones a nuestra web que nos trae cada influenciador, si hay usuarios únicos o no, si tenemos usuarios nuevos, los ingresos que generan porque creamos códigos de promoción para que los influencers compartan con sus audiencias y podemos traquear cuántas reservas generan estas audiencias, número de sesiones, es decir, ingresos que han generado los influencers. Tenemos todo bastante, bueno, muy medido, diría. Y luego lo otro que estamos implementando es también diferentes vertientes. Como hablaba Romina, estamos trabajando con creadores de contenido, que pueden ser en muchos casos microinfluenciadores, pero a esta gente la seleccionamos por su capacidad creativa. Y hacemos acuerdos para que bueno, posteen contenido de nuestros hoteles en su comunidad y además nos sean contenido. Trabajamos con celebrities, en este caso Ana Milian, por ejemplo, que nos hacía la promoción de Black Friday de una manera muy descontracturada y natural. Estamos creando un programa de influencers para nuestro Meliá Rewards, que es nuestro programa de fidelidad. Trabajamos con embajadores, no sé si hay alguien de Argentina, pero este chico se llama Marley, es el segundo programa que hemos visto de Argentina. También con quien tratamos de tener una relación y cuando viene a algunos de los destinos donde están nuestros hoteles, salimos en su programa. Con lo cual es todo acerca de crear relaciones de confianza con ellos. Y luego otro paso importante, el influencer más importante que tenemos es nuestro propio SEO, con quien trabajamos un modelo que se llama el Social SEO. Desde hace ya unos 3 años, nuestro SEO está muy involucrado como experto en turismo, o sea, de lo único que habla es de turismo, pero está a disposición de, por ejemplo, hacer lives con determinadas publicaciones, en este caso Hostel Tour y Forbes, donde cualquier seguidor le puede hacer preguntas y él responde en tiempo real. Y todo esto sirve para humanizar y para crear una compañía mucho más amigable con lo que son las nuevas generaciones. Por otro lado, por último, hablamos de influencer, nuestro influencer interno, y ahora faltan nuestros colaboradores. Nosotros tenemos 40.000 colaboradores en el mundo, una fuerza importante, y lo que hemos hecho ha sido lanzar también junto con Hootsuite un programa de embajadores digitales, en el cual un número de empleados de la compañía que tiene potencial de influencia, ponemos a disposición de ellos contenidos que ya están curados y aprobados, y ellos los pueden distribuir a través de sus propias redes personales. Con esto, en 2021, por ejemplo, creamos 44 millones de alcance extra, o compartimos 20.000 publicaciones. ¿Y esto para qué nos sirve? Bueno, para reclutar, para dar mayor confianza a lo que es la compañía, distribuir acciones, por ejemplo, de sostenibilidad o mensajes de nuestros ejecutivos, y realmente es una estrategia de co-creación que nos funciona muy bien con todo lo que es personal que tenemos de Millennials, ¿no? y Z. En cuanto a los próximos pasos, ¿en qué estamos embarcados? Bueno, es un poco la estrategia de lo que nosotros internamente denominamos Next Gen Networks, ¿no? Networks de próxima generación. Acá englobamos Pinterest y WeChat, con los cuales ya llevamos tiempo trabajando, no es algo nuevo. Lo que se incorpora como novedad es TikTok. Nosotros, para hacer la estrategia de TikTok, si bien nos paró un poco la pandemia, lo que decidimos hacer fue co-crear esta estrategia con un grupo de personas que sean generación Z, es decir, que estén muy relacionados con lo que es TikTok, y lanzamos un desafío a lo que es la Organización Mundial de Viajes de Naciones Unidas, que tiene una una competencia universitaria en la que participan cientos de universidades de todo el mundo, y la final de este desafío fue co-crear con nosotros esta estrategia. Entonces esto lo ganó una universidad suiza que se llama Universidad de Applied Sciences de Grisón. Vinieron una semana con nosotros, presentaron la estrategia y luego vinieron una semana a bajar la estrategia y a trabajarla, y hace ya 2 semanas la presentamos y estamos ahí por salir. Y lo otro que
que estamos haciendo es, no sé si hay muchas compañías que tengan un grupo de lo que llamamos colaboradores millennials, es un grupo de colaboradores que trabajan en Meliá que tienen menos de 30 años, y de ellos también les pedimos ideas de co-creación para nuestras nuevas redes. Y de aquí sacamos estrategia. Y en lo otro que vamos a empezar a trabajar, que también está en un poco una fase incipiente, es en Twitch, que como veíamos también está tomando mucha relevancia. Por último, otra parte de nuestro enfoque que vemos que es interesantísima es la parte de gastronomía. Nosotros, 1/3 de nuestros ingresos son los ingresos generados por nuestros bares, restaurantes que tenemos en los hoteles, ¿no? Puntos de gastronomía que tenemos en los hoteles. Y lo que nos preguntábamos era, bueno, ¿qué tal si empezamos a ofrecer esto a través de redes? Y probamos, bueno, este fue un caso piloto que hicimos a fines del año pasado. Es un restaurante que tenemos en Viena, en nuestro Meliá Viena. El hotel está en el edificio más alto de Viena, con vistas al Danubio. Bueno, es un restaurante con un concepto muy apetecible, con un chef muy bueno también. Y dijimos, bueno, vamos a empezar a hacer reservas del restaurante a través de Facebook y a través de Instagram, sin hacer ningún tipo de publicidad. Lo queríamos probar a través de manera orgánica. Y bueno, lo que vimos fue que a través de redes, casi un 20% de las reservas que obteníamos empezaron a venir de estos canales. Con lo cual, ahora estamos montando una estrategia dedicada a toda la parte de gastronomía, que tenemos cientos y cientos de outlets, obviamente tendremos que priorizar muy bien. Y bueno, a modo para terminar esta parte de la presentación, lo que a mí se me ocurrió es decir, bueno, si tengo que hablar, que siempre me preguntan, ¿no? Y si tienes que hablar con alguien que va a empezar o que no está tan avanzado, ¿cuáles serían los consejos? Y preparé acá una especie de decálogo, que básicamente sería lo que yo recomiendo, ¿no? Desde mi punto de vista personal. El primero y más importante es tener expectativas realistas. No hay muy pocos ejemplos de compañías social first y siempre el social first se aleja un poco más. Todo esto cambia constantemente, con lo cual es un camino complejo, para nada sencillo, y hay que tenerlo en cuenta. Es muy importante avanzar a pequeña escala, pero obtener conclusiones rápido, ¿no? Medir todo lo que se pueda. Lo que no funciona lo descartas. Conocer bien a tu audiencia y segmentar en base a ello, es decir, entender a quién estás comunicando, en qué lugar geográfico están, qué intereses tienen, entender que tu audiencia tiene el control. Siempre digo aquí, bueno, menos es más, centrarte en pequeños logros, pero con mucho foco. Comunicar los avances al resto de la organización. Social media es cada vez más acerca de generar una cultura que está fuera del departamento de lo que es marketing o comunicación. Hoy las empresas realmente tienen que tener esta cultura social en todos sus departamentos. Balancear esfuerzo entre, no debería ser todo contenido de terceros, o sea, influencers y creators, sino que debería haber también contenido propio, que esto te da credibilidad a tu compañía. Rodearte de equipos y partners que te inspiren y que te añadan valor. Usar herramientas y automatizar. Bueno, nosotros usamos por ahí demasiadas herramientas, pero es la única manera de gestionar casi 700 canales, ¿no? Y por último, mantenernos actualizados y alertas, teniendo en cuenta que el mundo social cambia constantemente. Y esto es nuestra absoluta responsabilidad. No es responsabilidad ni de la empresa ni de nadie. Hoy por hoy tenemos acceso a tantas herramientas como nunca antes. Y por último, empezar. Es muy importante dar el primer paso y conseguir esa inercia que te pueda llevar hacia este camino con el objetivo de ser social first, tener esa misión. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Santiago. Muy interesante. Bueno, invito también a las personas que nos están escuchando a dejar preguntas, a poner preguntas en el chat en caso de quieran hacerle algunas preguntas directas a Santiago. Yo voy a abrir esta parte de preguntas también con algunas y bueno, ya vamos a poder escuchando también escuchar las preguntas de las personas. La primera pregunta que se me viene a la cabeza también, Santiago, pensando en la estructura de tu presentación, es ¿qué consejo darías a las marcas que todavía no se han digitalizado completamente y no han puesto al cliente en el centro? ¿Qué
¿cómo podemos poner al cliente en el centro de una estrategia en redes sociales? ¿Qué consejos darías? Sí, a ver, el consejo realmente, lo que diría es que la digitalización no es una opción. Ujú. Hoy por hoy es una obligación para cualquier compañía. Estamos viendo cómo realmente el mundo ha cambiado y ha cambiado de manera drástica en los últimos años. La aceleración que ha dado la pandemia, yo creo que se ha logrado un avance de 10 años en uno, con lo cual diría que no hay opción de ir a digital, que las empresas que no lo hagan no van a conseguir sobrevivir. Y luego el tema de poner el cliente en el centro, yo creo que las redes sociales son el sistema de CRM más completo que podemos tener. Si nosotros somos capaces de extraer este Big Data con, ahí tenemos desde intereses del fanbase, preferencias, comentarios, feedback, tanto positivo como negativo. Tenemos que aprender de toda esta información y luego implementar estrategias que vayan en la línea de lo que quieren tus clientes o tus audiencias potenciales, que era un poco lo que decía. No centrarse, no tener un foco centrado en el cliente, en un medio en el que el cliente es quien tiene el control, en mi opinión, sería erróneo y sería una estrategia equivocada que a la larga te va a perjudicar. Dependemos de estos clientes que son quienes mantienen los ingresos de nuestras compañías y dependemos de atraer eh, a consumidores que estén buscando ciertas tendencias, ¿no?, que hay en redes y hay que aprovecharnos de ellas. Con lo cual sí o sí dependes de lo que quiere el consumidor o el fan en este momento y lo tienes que poner en el centro de toda tu estrategia de organización, no solo de redes sociales, sino de todo, de producto, de distribución, de todo. Por lo que mencionabas entonces, y es solamente a través de una escucha activa con la que podemos realmente optimizar esta experiencia del cliente. Es así como lo está haciendo Meliá gracias al social listening y a otro tipo de encuestas, a esta información que, como decías, esta base de datos impresionante e inteligente que nos permiten los medios. Sí, no solo en base a escucha activa, nosotros también recibimos, si tú piensas el mundo ahora, los famosos reviews, ¿no? Mm. Todos los usuarios te dejan reviews en TripAdvisor, en Booking, en Expedia, bueno, en un montón de sitios en donde te están dando feedback y muchas veces el feedback te lo están dando en tiempo real, ¿no? Mediante posteos que hacen o mensajes directos. Y el desafío es compilar todas estas millones de reviews y de comentarios y tomar acción. Es decir, y tu cliente es quien te está dando el feedback. En nuestro caso nos dicen muy claramente qué es lo que más valoran de un determinado hotel, qué es lo que menos valoran, qué pasa con la gastronomía, qué pasa con tal restaurante. Y el feedback está todo ahí. El desafío es lo que te decía, convertir esto big information en big data para después las unidades operativas y de negocio le den seguimiento y transformen estos reviews en algo constructivo y que puedas cambiar en base a lo que te pide el cliente. Porque realmente si no lo haces, ese cliente no va a repetir y la idea nuestra es fidelizarlo, ¿no? Y te digo, hay muchísimos puntos de feedback y lo difícil es compilar todo y tomar acción. ¿Cómo hacemos también para que se realice de una forma, digamos, directa esta comunicación interna? Porque que estos diferentes departamentos estén comunicados para mejorar la calidad del producto o de los servicios, ¿cómo hacemos para internamente que otros departamentos se digan el feedback y las recomendaciones que recibimos en redes sociales son valiosas? Sí, esto es contando con herramientas, ¿no? Herramientas desde lo que es Business Intelligence, que diferentes departamentos compartan modelos de data warehousing donde toda esta información se comparta de manera transversal. Nosotros, desde hace ya un par de años, trabajamos en una estrategia de redes que es transversal y escogimos 15 departamentos dentro de la compañía en los que vemos que nosotros podemos trabajar junto con ellos y darles un beneficio completamente tangible. Es decir, compartimos información de redes con estos 15 departamentos, entre los cuales obviamente hay comunicación, marketing, pero está recursos humanos, reclutamiento, y es crear esta cultura social que te digo, ¿no? Entonces,
depende mucho de la infraestructura que tenga cada compañía y de que esta información se comparta, porque muchas veces en una red recibimos feedback no solo de la estancia de un cliente en un hotel, sino de, hay redes donde tus propios colaboradores hablan de cómo son las entrevistas, como por ejemplo en Glassdoor la gente te dice, bueno, apruebas al CEO o no, al CEO le llegan comentarios de más diversa índole, hay proveedores, o sea, hay un montón de información y el desafío es nutrir a los diferentes departamentos con esta información. Nosotros identificamos 15, pero estoy seguro que habrá más. Lo que pasa es que hay compañías que trabajan solo en una visión única de redes desde un departamento y desde un ámbito de marketing y se están perdiendo un gran potencial. Nosotros sacamos, no sé, tendencias de sostenibilidad de lo que nos dicen en redes, temas de ahorro, de agua, de cambios de sábanas, de toallas, bueno, hay un montón de feedback que nos sirve y que nos escriben y es increíble como de esto se trata la comunidad, ¿no? Cuando un seguidor tiene la percepción de que pertenece a una comunidad, te da su tiempo, que es lo más valioso que tiene, y te da un feedback increíblemente detallado. Y usamos este feedback para mejorar, ¿no? Que es nuestra obligación. Muy bien, tenemos también una pregunta del público y la pregunta es la siguiente. En esta situación de incertidumbre, ¿tenéis diferentes estrategias en función de cómo se desarrolle las siguientes olas? No, la verdad que tuvimos una estrategia diferencial cuando empezó todo esto porque había muchísima incertidumbre y tuvimos una estrategia de 5 fases. Lo que tenemos sí es un plan de contingencia que tiene diferentes medidas y si esto va a peor, ya lamentablemente tenemos la experiencia pasada, pero queremos ver el futuro con cierto optimismo y si bien ahora hay una nueva ola, creemos que la situación no va a ir a peor y ya con lo que hemos pasado y con lo que hemos aprendido podemos reaccionar de una manera mucho más rápida, ¿no? Si esto fuera peor, sacaríamos los planes que ya tenemos y que tuvimos de 2020. Creo que supimos adaptarnos de la mejor manera posible a esta situación. Lo que es abrir y cerrar hoteles aprendimos de una manera increíble, con todo el esfuerzo que conlleva. Y por nuestra parte en redes lo que hicimos fue contar absolutamente todo en tiempo real y en primera persona. Nosotros tuvimos 10 de nuestros hoteles medicalizados por diferentes gobiernos, no solo en España, sino también, si mal no recuerdo, Luxemburgo, bueno, algunos otros países. Y decidimos contar esto desde la perspectiva de lo que estaba pasando, porque creíamos que contribuíamos a dar visibilidad a lo que estaba pasando y a concienciar, ¿no? Pero no tenemos una estrategia así, hay una ola más potente, hacemos esto o hacemos esto otro. La idea nuestra es, obviamente, tratar de tener una estrategia de contención, de gasto, de maximización de ingreso, y si nos llega a pasar lo que ya pasó, lamentablemente tendremos que cerrar hoteles. Esperemos que no, la verdad esperemos que no. Claro. También con respecto a otra pregunta, también habías hablado de esto, cuando hablábamos de recomendaciones y de todos estos datos, habías mencionado también que las recomendaciones incluso también se tratan de recomendaciones de empleados, ¿no? Como Sí. redes como Glassdoor o, por ejemplo, vuestro CEO, Gabriel Escarrer, que está en las redes, entonces también puede recibir algún tipo de feedback. ¿Cómo hacemos o cómo hace Meliá, para que su comunidad interna de embajadores genere también influencia y genere, ¿por qué no?, un equilibrio justo entre, bueno, recomendaciones positivas y ayuda a la reputación? Nosotros somos totalmente transparentes. Lo que queremos es que nuestra comunidad nos apoye a compartir este contenido que generamos y a que nos dé feedback sobre el mismo. Es decir, tenemos la posibilidad de Amplify de que los embajadores nos digan, no estoy viendo, por ejemplo, nos daban feedback, no estoy viendo mucho contenido de tendencias en viajes o en tecnología aplicado a viajes, y pusimos entradas en el programa de blogs, o nos dicen determinado contenido o está pasando algo. Es decir, se crea un verdadero sentimiento de comunidad y de co-creación. Y cuando hablas con los embajadores que tienen menos de 30 años, esto lo ven absolutamente normal, pero en otras empresas nunca pasa esto, ¿no? Entonces se le está dando voz y voto a
todos nuestros colaboradores para que nos cuenten, que nos digan qué otras cosas quieren ver. Luego hacemos concursos y premiamos a aquellos que comparten más o a aquellos que obtienen más repercusión. Pero es una estrategia de co-creación, ¿no? Si ves, nuestra estrategia TikTok y NextGen está en parte hecha por nuestros colaboradores, y son colaboradores que trabajan en departamentos como pueden ser, no sé, administración, gastronomía, compras. No es que son gente de marketing. Entonces le estás dando, y de esto se trata este nuevo cambio generacional que hay, ¿no? Le estás dando la posibilidad a alguien que trabaja en la empresa de que participe de un proyecto común y que destine horas de su trabajo hacia otro departamento. Perfecto. Y bueno, también para hablar de lo que se viene del futuro, habías hablado ya de tendencias o de innovaciones que Melia va a aplicar también, sobre todo teniendo en cuenta el uso de canales, um, aparte del comercio electrónico, que es muy importante. ¿Cómo verías también todo lo que llamamos social selling en las redes? ¿Cómo podemos posicionar, ¿no?, a esos perfiles que tenemos que son más comerciales o que están también ligados con otros stakeholders externos y que podrían ayudarnos en el negocio? Sí, nosotros ya lo tenemos implementado en lo que es nuestra estrategia para agentes de viaje o lo que es la parte de reuniones. Tenemos una estrategia de social selling en la que hay diferentes equipos que utilizan particularmente LinkedIn, y desde LinkedIn captan negocio, buscan agentes o buscan a alguien interesado en hacer reuniones. Yo creo que las redes funcionan a ese nivel perfectamente, y todo se trata de establecer credibilidad y de tener algo que vendes que sabes presentarlo muy bien. Y todo esto también se aceleró por la pandemia. Ahora estamos haciendo hasta visitas virtuales a hoteles, que antes se hacían de manera presencial. Hoy por hoy hacemos lo que se llaman Meliá Travel Labs, que son como presentaciones y visitas virtuales, en las cuales un agente de viaje puede conocer nuestro producto de manera digital, o agentes nuestros pueden hacer trainings de manera virtual. Con lo cual esto va a ir realmente en aumento, y absolutamente recomendado para mí hacer social selling en absoluto. No creo que no va a reemplazar la manera tradicional de vender, que esperemos que vuelva, pero sí es algo muy valioso, sobre todo para cuando hay agentes que están en lugares remotos o que no pueden viajar, o que quieren igualmente estar en contacto y conocer tu producto, ¿no? Perfecto. También tenemos preguntas del público que tienen que ver también con el informe de tendencias que habíamos presentado desde Hootsuite. Y aquí nos preguntan si es importante estar presente en todas las redes o es mejor centrarnos en algo específico. Bueno, como y creo que Santiago también lo ha dicho muy bien, hay que conocer cuál es nuestro negocio, hay que conocer cuál es nuestro público objetivo. No es necesario uh, estar en todas las redes si no tenemos, por un lado, el público o no tenemos la capacidad también de llevarlos de forma, de forma de la mejor forma posible. Entonces, es interesante centrarnos, pero tener en cuenta cuáles son nuestros objetivos y también cuáles son nuestros recursos. Es mejor estar en un canal de forma correcta, llegando al público, creando audiencia, que estar en todos los canales de una forma que no nos aporte valor y que no aporte valor a nuestra comunidad. Entonces, esto es fundamental. Y también, Santiago, esta pregunta, si bien era para Hootsuite, yo creo que eres tú con tu ejemplo que también puede responder. Te pregunto más sobre cómo podemos saber en qué red social está mi público objetivo. Nosotros esto lo sabemos con el social listening, es decir, cuando mediante Talkwalker podemos saber, un ejemplo en concreto, lo que son temas de todo lo que es sostenibilidad, ¿no? Que son temas de ahorro energético, ahorro de agua, medio ambiente. Nosotros nos centrábamos creíamos que los stakeholders o la gente interesada en este tema estaba en redes, por ejemplo, y estaba en LinkedIn o estaba en YouTube. Y luego nos dimos cuenta mediante el listening que realmente esta gente está en foros y en blogs especializados. Es decir, no está en social media como tal, sino que está en otro tipo de canales. Y hacia ahí vamos a orientar todas nuestras acciones. Entonces yo creo que realmente es escuchar y es tener herramientas de escucha. Y también es un poco lo que decía antes, o lo que decías tú, es un poco prueba y error. Yo creo que
debes centrarte en algo, hacer a pequeña escala y si ves que no funciona, cambia a la siguiente red. Y luego cada red tiene su usuario específico por rango de edad, por interés, en diferentes países cambia, ¿no? Nosotros, como te decía, mediante esta herramienta de listening sí podemos saber si un tema funciona mejor en una red o en otra, o en qué red, ¿no? Y a partir de ahí saber dónde estamos. Estamos en casi todas las redes, pero también porque tenemos los recursos de poder hacerlo. Si yo no tuviera recursos, empezaría por una y averiguarlo es con analítica, ¿no? Exacto. Y podemos iniciar también este trabajo, Santiago, con esos datos, como indicabas, digamos, en función de la red, cuál es el comportamiento o, por ejemplo, cuáles son las edades. Sí. Esto, por ejemplo, en el estudio digital que ha realizado Hootsuite, se puede ver de forma muy clara el rango de edades o de preferencia de edades Total. y de sexo por red social. Puede ser un punto de partida. Y luego, bueno, Total. ya ir probando estas estadísticas, siempre midiendo, que la medición también nos permite para saber si son un éxito o si son un error y hay que volver a empezar. Bueno, damos por cerrada la sesión. Gracias, Santiago. Vamos con Marta. Bueno, muchísimas gracias a Hootsuite y a Romina en este caso por acompañarnos hoy, por querer hacer con nosotros este webinar, a Santiago por su generosidad y por compartir su caso y todas sus experiencias. A todos vosotros por estar aquí, por acompañarnos un día más, que sabemos que es una semana complicada, que la semana que viene estamos todos locos con la Navidad y con los regalos y con todo. Y bueno, daros las gracias pues eso, por estar aquí y por seguir acompañándonos. Recordaros que en breve os mandaremos una encuestita para que nos ayudéis como siempre a mejorar. Os deseamos que paséis una feliz Navidad, que tengáis una feliz entrada de año, que el año que viene seguro que va a ser muchísimo mejor que este. Y que nada, que nos vemos en enero, os esperamos en enero con muchas más cosas y con muchísimas más novedades. Muchísimas gracias a todos.